por siempre es su misericordia. Glorificamos a Dios. ¿Me puedes pasar ese paquete de hojas, hermano? Queremos, hermano, agradecer a Dios por sus oraciones, por su apoyo, por su asistencia, por su contribución. Ustedes son la iglesia y esta iglesia se mantiene abierta por ustedes. Amén. Le damos gracias a Dios por su apoyo, su fidelidad y todas las cosas. Antes de entrar, hermano, al tema, quiero aclarar ciertas palabras en relación al tema para que podamos comprenderlo. El Señor dijo a alguna de las hermanas: el Señor desea purificarnos, el Señor desea santificarnos. Amén. Pero debemos de saber cómo lo hace, para que ahí tomen la decisión cada uno, si de prestarse a la limpieza, a la purificación o negarse a ella. Primeramente, tenemos que ver la obra de Cristo en nosotros. La obra de Cristo en nosotros tiene que ser clara. Primero, hermano, les recuerdo que cuando la Biblia habla del nuevo nacimiento, que es el verdadero cristianismo, que son los verdaderos hijos de Dios, este es el milagro más grande que un ser humano puede recibir. El milagro más grande que un ser humano puede recibir no es que le salga una pierna que la tenía corta, ni es que el cáncer sea removido, ni cualquier otro milagro físico. El milagro más grande que tú y yo podemos recibir es el nuevo nacimiento. Porque si no nacemos de nuevo del Espíritu, no podemos entrar al reino de Dios. Entonces el nuevo nacimiento, hermano, está identificado en Ezequiel 36, 25 al 27. Ese es el milagro hecho por Dios dentro nuestro. Y dice que Él va a limpiar, hermano, con su agua nuestras maldades. Derramaré agua limpia sobre ustedes y serán limpios. Eso tiene que ver con la sangre de Cristo. Pero luego dice que este nuevo nacimiento es un milagro de resurrección. Dice: les daré un corazón nuevo, quitaré de ustedes el corazón de roca, les daré un corazón de carne, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y pondré mi espíritu también dentro de ustedes para que Él les ayude a guardar lo que yo les mando. Entonces el verdadero cristianismo significa este milagro. No es asistir a la iglesia, no es estar de acuerdo con las alabanzas que se cantan, no es estar de acuerdo con ciertas palabras de la Biblia. Es un milagro de resurrección. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas comienzan a ser nuevas en Cristo. Nadie, hermano, puede cambiar, ni nadie puede entrar al cielo si no pasa por este milagro aquí en la tierra. Y este milagro, hermano, se recibe. Dice su palabra, hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13, hablando de nuestro Señor Jesucristo. A lo suyo, que era su pueblo Israel, vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios, hermano, hace este milagro dentro de ellos. Porque dice que los llama hijos de Dios, porque nacen de Dios, del Espíritu. Todo lo que hace Dios, hermano, antes de entrar a la predicación, lo que hace Dios es primero resucitar nuestro espíritu. Dice Efesios capítulo 2, verso 1, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos dio vida juntamente con Él. Entonces, lo que hace Dios primero es resucitar la parte del ser humano que puede tener comunión con Él, porque Dios es espíritu. Y solamente por medio de nuestro espíritu podemos entender a Dios. Entonces, lo que hace Dios es resucitar nuestro espíritu y lo hace santo, justo y recto. Y nuestro espíritu, hermano, es amador de todo lo que viene de Dios, de lo que es de Dios. Pero la Biblia también habla de que nosotros estamos compuestos de tres partes. Primera Tesalonicenses 5:23 habla de que estamos compuestos de espíritu, de alma y de cuerpo. Tres cosas en uno. Tenemos un espíritu, tenemos alma y tenemos un cuerpo. Con nuestro espíritu somos conscientes de las cosas de Dios y del reino espiritual. Con nuestra alma somos conscientes de nosotros mismos, estamos conscientes que existimos.
Nuestra alma está compuesta de nuestra voluntad, de nuestra mente y de nuestras emociones. Pero con nuestro cuerpo, hermano, somos conscientes del exterior, lo que tocamos. Y es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque lo que Dios, hermano, hizo es clavar nuestros pecados del espíritu, del alma y del cuerpo en la cruz y unirnos en espíritu con Él, dice la Biblia. En 1 Corintios 6:17 parece que es: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y también dice la Biblia que donde vive Cristo dentro de ti, es en tu espíritu. Ahí está escrito en Efesios 4:22 al 24. Dice que somos la habitación de Dios en el espíritu. Entonces, cuando alguien dice: ¿dónde está Dios viviendo dentro de ti?, tú le puedes contestar: vive dentro de mi espíritu. Porque solamente, hermano, Él puede habitar, puede convertir en su habitación aquello que Él mismo primero santificó y creó de nuevo, que es nuestro espíritu. Como nuestro espíritu es santo, el Señor habita ahí en nuestro espíritu, que también Dios es santo. Ahora, los pecados de nuestra alma fueron todos perdonados y los pecados de nuestro cuerpo también. Pero dice el Señor, hermano, que nosotros nos mantengamos unidos a Él para que esta experiencia nos dure toda la vida, porque estamos expuestos a separarnos si nos descuidamos. Amén. Entonces, lo que hace el Señor es, después de haber perdonado nuestros pecados y reconciliarnos con Él y resucitar nuestro espíritu, ahora, hermanos, su obra es liberarnos de nosotros mismos. Hermano, a Dios le cuesta más trabajo liberar a sus hijos que liberarnos de los demonios. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, como sus hijos, debemos de entender esta realidad: que a pesar de que los pecados de nuestra alma fueron perdonados, nuestra alma, hermano, tiene una vida. Y la vida, hermano, de nuestra alma, como dice la Escritura, es rebelde, es insumisa a Dios, no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según el alma, dice, no pueden agradar a Dios. Porque te dije anteriormente que tu alma es tu voluntad, tu mente y tus emociones, con el centro principal tuyo, que está en tu corazón. Así es de que todo lo que piensas es parte de tu alma, todo lo que decides es parte de tu alma, todo lo que sientes es parte de tu alma. Y lo que el Dios hace, hermano, es hacernos esta invitación: si alguno de los que me escuchan quieren seguirme, nieguen la vida de su alma, considérense muertos a las demandas pecaminosas de su alma y síganme. Nadie puede seguir al Señor Jesucristo si no niega la vida rebelde de su alma. Algunos que se han visto en la luz de la palabra, como nuestra hermana que pasó primero, cuando tú te ves en la luz de la palabra de Dios, ves la santidad de Dios, pero ves cuán manchado eres tú. Cuando nos vemos en la palabra y en la luz de la palabra, vemos cuán fiel es Dios y cuán fieles somos infieles nosotros. Entonces comenzamos a ver, como dijo la hermana, desde donde Dios ve, como Dios ve las cosas. Y aquí es donde queremos llegar, a ver las cosas como Él las ve, para que entonces tengamos seguridad. Ahora, lo que hace Dios es liberarnos poco a poco, librarnos de nosotros mismos. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto habrás leído de la Biblia, memorizado de la Biblia? Pero la pregunta es esto: con todo lo que has oído de la Biblia, o de todo lo que has leído de la Biblia, ¿estás de acuerdo en todo? La otra pregunta: ¿por qué no estás de acuerdo? ¿Porque Dios miente? ¿Por qué no estás de acuerdo entonces? Porque cuando uno no está de acuerdo con lo que Dios habla, estamos en desacuerdo, ¿verdad? Pero ¿por qué estamos en desacuerdo? Porque la parte principal de nuestra alma es la mente en este sentido. En Romanos 12:2 dice que no conformemos nuestra forma de vivir como los que no conocen a Cristo están conformados. Que la única forma en que nuestra vida puede ser transformada es al transformar nuestra manera de pensar. Es decir, antes pensaba contra lo que dice la Biblia, ahora acuerdo y estoy de acuerdo en lo que dice la Biblia. Acepto mentalmente, emocionalmente,
que la Biblia es la palabra de Dios y ya no voy a resistir esa verdad, ahora la voy a recibir, la voy a aceptar y le voy a solicitar ayuda al Espíritu Santo de Dios para que me ayude a obedecerla. La Biblia habla en 2 de Corintios capítulo 10, verso del 1 al 7, que hay, hermano, ideologías, palabras, doctrinas que el diablo pone en la mente de la gente. Y esas doctrinas, él las llama, hermano, dentro de la Reina Valera, hermano, dice esto, que son fortalezas, argumentos y altiveces. Estas tres palabras quieren decir lo siguiente: son doctrinas, ideas, hermano, que contradicen y se oponen al conocimiento de Dios. Entonces, la liberación nuestra de parte de Dios es liberarnos de esas erróneas maneras de pensar que tenemos, que contradicen su palabra. Porque te formaron y me formaron desde el vientre, hermano, con un montón de mentiras. Una vez le pregunté, hermano, a uno de mis familiares, ¿por qué al ídolo de mi pueblo le llaman el Señor del Monte? Este familiar me contestó, porque salió del monte. Ah, muy bien. Digo, ¿y a este por qué le llaman el Señor del Guaje? Oh, porque salió de un guaje. Un guaje es un árbol típico de allá del sur de México, hermano. Entonces, hermano, le ponen los nombres a sus ídolos, ¿verdad? Que ellos quieren o se inventan. Pero sabemos nosotros por la palabra que todo ídolo, hermano, hecho de pintura, hecho de metal, de oro, de plata o de piedras preciosas, son obras de las manos de los hombres, para llevar, hermano, a la gente a caer en el pecado que se está llevando a mucha gente al infierno, la idolatría. Entonces, hermano, lo que hace nuestro Padre es: necesito recuperarte. ¿Cómo? Necesito quebrar, borrar y hacerte dejar de creer en las mentiras que te sembraron tus padres, tus abuelos, tus amigos, tus novios, tus novias, lo que haya involucrado en tu vida. Lo único que nos hace libres, hermanos, es el conocimiento de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad de Dios y la verdad te hará libre. Amén. Así que por eso vamos a hablar de la purificación de nuestras almas. Comenzamos. Nuestra alma es nuestra personalidad, compuesta de nuestra mente, voluntad y emociones. Es eterna, nunca muere, lo dijo Jesús en Mateo 10:28. En esta vida necesita ser purificada de toda mancha de rebelión y desobediencia, pues ella en sí misma es rebelde contra Dios. En la Biblia también es llamada la carne, la cual resiste los deseos del Espíritu de Dios. Pues la intención de la carne es resistir a Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven obedeciendo sus deseos no pueden agradar a Dios. Romanos 8:7-8. Sus pensamientos y deseos son de continuo contra Dios. Su mente está puesta en las cosas temporales, carnales y diabólicas. Necesita alinear sus pensamientos a los pensamientos del Espíritu de Dios para que pueda ser dirigida a su liberación. De lo contrario, se perderá. No puede conocer la voluntad de Dios hasta que esté dispuesta a aceptar la renovación de su mente, es decir, un cambio de mentalidad. Escrito está: no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos 12:2. Cristo en su obra justificó nuestra alma, la limpió de sus antiguos pecados y la reconcilió con Él. Ella necesita estar sometida a Cristo para que su inclinación al mal no la controle. De lo contrario, se perderá. El Señor, por medio de su obra, ha resucitado nuestro espíritu, haciéndolo nuevo. Nos ha hecho nuevas criaturas. Y ahora, por medio de su espíritu, inicia todas las cosas nuevas, como está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
He aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Esta nueva creación es nuestro espíritu nuevo, el cual se deleita obedeciendo a Dios. Escrito en Romanos 7:22. No así nuestra alma, que resiste los deseos del Espíritu de Dios. Ahí lo compruebas en Gálatas 5:17. Por esto debemos enfocarnos en cómo purificar nuestra alma. Y ella solo se purifica por la obediencia a la verdad, como está escrito: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. La obediencia a la verdad es con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nuestra alma obedece al Espíritu que la guía, nuestra alma es purificada en la obediencia a la verdad. Esta obediencia hace brotar el amor entre hermanos, un amor puro, no fingido. Nuestro espíritu fue creado nuevo, hecho justo, santo, nacido directamente de Dios. Escrito esto en Efesios 4:24. El Espíritu de Dios guía nuestro espíritu en los caminos perfectos del Padre. Él se deleita en obedecer a Dios. Romanos 7:22. Nuestro espíritu, guiado por el Espíritu Santo, invita al alma a seguir a Dios. Cuando ella acepta la guianza, es participante de la santidad, justicia y rectitud del Espíritu. Así el alma se purifica. Nuestra alma tiene sus propias cubiertas o vestiduras pecaminosas. Ama su vida de pecado, se alimenta y nutre y fortalece del pecado. Por esto sus vestiduras son sucias, impuestas por la muerte. Si no limpiamos las manchas de nuestra alma, mancharán la santidad de nuestro espíritu. Esto está escrito en Daniel capítulo 5 versículo 20. El espíritu encubre la vida de la carne, que es el alma, o el espíritu encubre de vida, la carne impregna de muerte. La santidad, verdad y rectitud de nuestro espíritu pueden mancharse de la impureza, mentira y corrupción de nuestra carne. Y esto nos hace perder la pureza y somos manchados perdiendo la santidad. Si hay mancha de la carne, esta manchará el espíritu. Si no nos limpiamos, la muerte comenzará a matar la vida espiritual. Por ello se nos dice: limpiémonos de todo lo que contamina nuestro cuerpo y espíritu. Así recuperaremos la santidad que brota de nuestra reverencia a Dios. Escrito en 2 de Corintios 7:1. No le debemos nada a nuestra alma o a nuestra carne para que le permitamos sus manchas, como está escrito: deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Escrito en Romanos 8:12-13. Si buscamos a diario lo espiritual, haremos morir lo terrenal. Nuestra vida del alma debe ser un sacrificio continuo ofrecido a Dios. Cuando se ofrece el alma y cuerpo a Dios como sacrificio vivo, el Señor nos acepta como una ofrenda. Esto es lo declarado por el Espíritu en los siguientes versículos. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Romanos 12:1. No dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes al ser guiados por el Espíritu de Dios a la verdad. Romanos 6:12-14. Las vestiduras del cuerpo y del alma en la Escritura son llamadas el viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos que antes teníamos. Y se nos manda despojarnos o desvestirnos de estas vestiduras para vestirnos de las vestiduras nuevas del Espíritu, como leemos a continuación. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vístanse del nuevo hombre
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:22, del 24 al 25. Las acciones del nuevo hombre son justas, santas y verdaderas. Cuando el creyente se viste del nuevo hombre, hace que su alma sea justa, santa y verdadera. El problema del creyente radica en que prefiere vestirse con el viejo hombre, que son sus pasiones y deseos pecaminosos. Así contamina de su mal al nuevo hombre. Pero el Señor nos dice cómo desvestirnos del viejo hombre para vestirnos del nuevo. El hombre nuevo no miente, por ejemplo, el viejo sí. La solución es: desechen la mentira y hablen verdad, cada uno con su compañero. Al desechar la mentira, nos despojamos del viejo hombre, cuyos vestidos son oscuridad y muerte. Y al hablar verdad, nos vestimos del nuevo hombre, el cual es santo, justo y lleno de luz. El espíritu nuestro no miente, es el alma la que miente. Cuando le quitamos la mentira al alma y hablamos verdad, el nuevo hombre la encubre con su luz, la luz de su verdad. Así el alma es alumbrada para obedecer la luz de la verdad. Cuando ella obedece, es purificada en la obediencia a la verdad. No solamente requerimos, hermano, entender esto, sino estudiarlo más adelante. Para esto, hermano, requiere el cuerpo para que éste obedezca al alma, que llena del Espíritu la guiará a ejecutar las órdenes justas de Dios. Las acciones justas del creyente son la obediencia guiada por el Espíritu Santo. Esta obediencia va emblanqueciendo las vestiduras del alma. El Señor levantará una iglesia que no tenga mancha. Él se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, como un vestido, sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Efesios 5:27. Un vestido que es fabricado, construido y tejido por nuestra obediencia en el Espíritu. No entrarán a las bodas del Cordero los creyentes que no estén vestidos con ropa de bodas. Cuando el tiempo llegue, y el tiempo pronto es, se oirá una voz desde el cielo que dirá: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados o dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Apocalipsis 19:7-9. Esta iglesia, la que llega a las bodas, pasó la prueba de su noviazgo, se mantuvo virgen, es decir, santa. Ahora él la acepta como esposa. La iglesia se preparó por medio de la obediencia a la verdad, ha purificado su alma. Son blancas sus vestiduras. Ahora se le ha concedido que se vista de lino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones de obediencia demostradas en su peregrinar por la tierra. Ahora ya es la esposa, la cual andará con el esposo a donde quiera que el esposo va, como está escrito. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, es decir, no fueron idólatras de la carne, manteniéndose vírgenes, es decir, santos para Dios. Los que van siempre con el Señor, los rescatados de entre la tierra como primeros frutos para Dios y para el Cordero, en los que no se halló mentira, son de palabras sinceras y de conducta intachable. Apocalipsis 14:4-5. Estos se mantuvieron peleando a diario contra el pecado, la carne, el mundo, la muerte y el diablo, negándose a ellos mismos. Ellos vencieron con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder de la sangre del Cordero, y porque estuvieron dispuestos a darle muerte a todo aquello que los separaba de la vida de su Creador. Apocalipsis 12:11. No sé cuánto entendimos de lo que leímos, pero de todas maneras vamos a enfatizar lo más importante. Cada uno tenemos un alma. Amén. ¿Tienes alma o no? Y como decimos que la Escritura, hermano, identifica nuestra alma como nuestros deseos o nuestros pensamientos y también, hermano, nuestras decisiones. Leemos Gálatas 5:17-25. Ahí vemos claramente, hermano, la vida del alma
y la vida del espíritu. El fruto del alma, que es la carne, y el fruto del espíritu. Lo que Dios quiere enseñarnos es que aprendamos a negarle la vida del alma para que la vida del espíritu, hermano, se manifieste en nosotros. Recuerda, hermano, que si estudias cuidadosamente, sobre todo en la carta a los Romanos y en Gálatas, hermano, cuando el apóstol habla de la carne, se está refiriendo a tu alma y a tu cuerpo físico. Así es de que, porque el deseo de la carne, estamos leyendo el versículo 17, o el deseo del alma, que es lo mismo, es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra el alma o la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres hacer. Pero si son guiados por el Espíritu de Dios, no estás bajo la ley. Esto quiere decir, no estás obligado a obedecer lo que Dios te manda con tu fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne o del alma. El alma tiene deseos de adulterar, de fornicar. Tiene deseos impuros y tiene deseos lasciviosos. También el alma le gusta idolatrar. El alma le gusta controlar, porque la palabra en griego hechicerías quiere decir control. También le gusta crear enemistades, defenderse, o sea, hacer pleitos. También es celosa, iracunda. Le gusta provocar contiendas, divisiones. Herejías quiere decir desvío de la fe. Envidias, homicidios, borracheras y orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a empezar a explicar desde ese versículo. Los que son de Cristo han crucificado. Cada vez que habla de crucificar, habla de muerte, de negación a esas cosas. Entonces dice que los que somos de Cristo es porque tenemos su Espíritu Santo dentro de nosotros, dice Romanos 8:9. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Así es de que los verdaderos, los que pertenecen a Cristo, tienen su Espíritu dentro de ellos. Dice, los que ya son de Cristo, las pasiones y deseos pecaminosos de su alma ya están muertas en la muerte conjunta con Cristo. Ahora vamos a explicar un poco de esto. Si Cristo me considera muerto al pecado, yo debo de considerarme igual. Esto lo podemos entender en nuestra mente de la siguiente manera. La palabra muerte tiene varios significados. Depende de en qué situación la estés manejando. Por ejemplo, cuando hablamos de muerte, tenemos que ver si en la Biblia se está refiriendo a la muerte física, o a la separación de Dios, que también es muerte, o a la muerte eterna, o a la muerte de tus sueños, o a la muerte de tu ministerio, a la muerte de tu llamado. Tenemos que saber a qué se está refiriendo. Pero aquí dice que cuando Cristo murió en la cruz y nosotros aquí en la tierra aceptamos a Cristo, su obra se vuelve nuestra obra. Es decir, todo lo que cargó en su cuerpo en la cruz, dice la Biblia en Isaías 53, que ciertamente, hermano, Él cargó nuestros pecados y cargó nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue echado sobre Él. Que el Padre cargó todos nuestros pecados en su cuerpo de carne. Cuando Él murió en la cruz, murió, hermano, para el pecado, murió para lo terrenal. Pero cuando Él se levantó lleno de gloria y lleno de majestad. Pablo dijo, el hermano del Señor Jesucristo, de la siguiente manera: si nosotros antes conocimos a Cristo, ahora ya no lo conocemos así. Es decir, conocimos cuando Cristo estaba en la tierra en un cuerpo de carne, pero después de su resurrección ya no es igual que el Cristo que andaba en la carne. Ahora es el Cristo resucitado, ahora es el Cristo lleno de gloria, de poder y de majestad. Amén. Entonces, hermano, ahí, hermano, vemos claramente que el Señor, hermano, decidió no solo cargar nuestros pecados,
pero permitir que lo mataran para que la vida de pecado también fuera muerta en su muerte. Esto lo vamos a explicar como el Espíritu Santo nos lo hace experimentar a diario si quieres. Entonces, hermano, cuando el hermano nos unimos a él, nos hacemos parte de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. No te quiero dar todos los versículos de eso, pero somos parte de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Es más, en Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7, dice que cuando Cristo resucitó, cuando nos unimos a Él, somos resucitados juntamente con Él y sentados en lugares celestiales. ¿A dónde vamos con esto? A mirar, hermano, que muerte significa estar dispuesto a quitarle el poder, a negarle las demandas a las cosas de nuestro corazón que son pecaminosas. Mira, cuando alguien muere, creo apenas ayer estuvimos en un funeral y podemos ver, hermano, el poder de la muerte cuando vemos el cuerpo inerte, sin vida, de la persona que murió, ¿verdad? Escucha bien. Con el corazón, en el corazón se despiertan los deseos pecaminosos sexuales, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero es con el cuerpo que se ejecutan, ¿sí o no? Estamos hablando del adulterio, de la fornicación y de las cosas impuras sexuales que hablamos aquí. Entonces, el cuerpo, hermano, el cuerpo solo es un instrumento que ejecuta el pecado. Es en realidad el corazón o el alma de la cual brotan esos deseos. Por eso te hago la pregunta: el muerto ya no puede fornicar, ya no puede adulterar, ¿o sí? Si hablamos en asuntos físicos y vemos el cuerpo del muerto, podemos decir sin temor a equivocarnos: este muertito ya no puede mentir, este muertito ya no puede cometer pecados con su cuerpo. ¿Verdad que estamos diciendo la verdad? ¿Por qué? Porque ese cuerpo ya no tiene vida. Hasta ahí vamos bien. Cuando Cristo iba a ser crucificado, dijo esta declaración: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto estaba dando a entender, hermano, con la muerte que él iba a morir. Por eso, hermano, él dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es este negarse a sí mismo? Es negarle precisamente los deseos del alma pecaminosos. Por ejemplo, hablamos de que el Señor, hermano, nos ha hecho nuevos en Él y que tenemos, hermano, una nueva forma de vivir en Dios, que el que está en Cristo ya es una nueva criatura, y esta nueva criatura no miente, no adultera, no fornica, no le gusta la borrachera, no le gusta la impureza, no le gusta la inmundicia, le gusta y se deleita en todo lo que proviene de Dios, dice Romanos 7:22. Pero tenemos otra naturaleza que resiste todo lo que viene de Dios, la naturaleza de nuestra alma que no está gobernada por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué debe de hacer un cristiano cuando en su corazón le brotan deseos de adulterar, de fornicar? Deseos, hermanos, lasciviosos, deseos de cometer pecados impropios sexuales. Si el cristiano quiere, hermano, obtener victoria con esas cosas, jamás tendrá victoria sacudiéndose la cabeza diciendo: no debo de pensar esto, no debo de sentir esto. Aquí lo único, hermano, que respeta en esos deseos es la muerte. Es decir, que yo le niegue sus demandas, que yo me niegue a pensar, a desear e imaginar esas cosas. En cuanto voluntariamente decido negarme a esas demandas de mi carne, porque en ese momento que yo me niegue a esas demandas, permito, hermano, que las demandas del Espíritu de Dios comiencen a controlar mi corazón y a darme victoria contra esos pensamientos, deseos, hermano, o pasiones pecaminosas que brotan de mi corazón. No vayas a decir nada de lo que te voy a decir.
Pero ¿alguno de ustedes ha tenido deseos adúlteros, fornicarios? No vas a decir nada, no te metas en problemas. Explícame esto. Si un ser tan santo, tan puro, tan justo y tan recto vive dentro de tu corazón, ¿por qué dentro de tu corazón salen cosas tan horribles? El Señor dijo, porque del interior del corazón salen los malos deseos, las mentiras, los deseos de robar, de adulterar, de mentir. Dice que del corazón, no del cuerpo físico, o sea, del corazón, que es el centro del alma. Entonces ahí Cristo está en el Espíritu. En Gálatas 4:6 dice que nuestro corazón encubre la presencia de Cristo, que está como una cubierta del Espíritu. Pero de nuestro corazón todavía salen deseos de pecar, ¿sí o no? Nadie dice nada, pero todo modo es cierto. No hay ninguno de los que están aquí, hermano, ni de los que me están oyendo, ni de mí mismo, que no haya tenido deseos y pensamientos pecaminosos. Si alguno dice que no, venga para sacar el demonio de mentira. Porque a todos, absolutamente todos, tenemos malos pensamientos. Tenemos malos deseos, deseos de pecar, deseos de hacer lo contrario a lo que Dios nos manda. Pero el asunto es este, mira, si acepto los veredictos de Dios sobre mi vida, yo haría lo que Pablo hizo y tú y yo debemos de hacer lo mismo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo mi vida para mí, ahora la vivo para Dios. Por eso la vida de Él se manifiesta en mí. Es decir, tengo un corazón y tengo un cuerpo con el cual puedo ejecutar lo que yo quiera. Pero debo de presentar mi corazón y mi cuerpo y los miembros de mi cuerpo, de mi mente y de mi ser a Cristo para que Él pueda guiarlo por los caminos perfectos de la santidad. Mi alma quiere adulterar, mi espíritu jamás quiere adulterar. Escucha bien esto. Mi alma quiere mentir, mi espíritu jamás miente. Porque mi espíritu es creado conforme a Dios, a la imagen de Dios, en justicia y santidad de la verdad. Y te repito por cuarta vez, en Romanos 7:22 está escrito, y tu espíritu, que es tu nombre nuevo, que es tu hombre nuevo, o tu hombre interior, se deleita en la ley de Dios. Así es de que el problema no está en nuestro espíritu, si se deleita adorar a Dios, si se deleita obedecer a Dios, si se alimenta de la presencia de Dios, si solamente quiere estar en la presencia de Dios, porque se deleita en cuanto recibe una orden de su Padre y le dice haz esto. El espíritu no contiende ni resiste, alegremente hace lo que el Padre le dice. Pero díselo a tu alma. Y si tu alma, hermano, todavía la gobiernan los deseos de adulterar, de fornicar y de tener sexo ilícito, hermano, aunque Cristo te declara muerto a esas cosas, tú debes de aceptar lo que Cristo ha dicho de ti. Ya estás muerto para esas cosas, pero solamente en mí puedes experimentar esa muerte. Te voy a explicar eso. Solamente en mí puedes experimentar esta muerte. Cuando eres llena y lleno del Espíritu Santo, ¿no se te mueren estos deseos? Estoy hablando con ustedes, hermano. ¿Quién de los creyentes que aprendan a llenarse del Espíritu Santo va a tener malos pensamientos? Va a tener malos deseos. La palabra lleno quiere decir lo siguiente: el Espíritu de Dios está llenando tus pensamientos, produciendo sus deseos. Así es de que lo que produzca el Espíritu Santo en ti no será nunca para pecado, será para obediencia al Padre y para glorificar su nombre. Así que, hermano, vemos claramente que mi alma todavía la despiertan esas cosas malvadas, pero que mi espíritu está contrario a esas cosas. Lo que debo de hacer, Señor, es esto: Señor, yo sé que lo que dices es verdad. Déjame entrar a la experiencia de tu victoria. Y entonces el Señor te declara: sé lleno de mi Espíritu Santo. Sé lleno de mi Espíritu Santo. Porque por medio de mi Espíritu
ese poder de la muerte es cancelado. Porque deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu de Dios hacemos morir esas cosas, la vida de Dios se manifestará en nosotros. Así es de que todas tus luchas carnales que tienes, las tienes todavía porque no has aceptado el veredicto de Dios a través de Cristo, que con Cristo estás juntamente crucificado y muerto para estas cosas, y que de la manera que el Espíritu Santo te va a llevar a la experiencia es de la manera siguiente: si antes mentía, deja de mentir, porque si dejas de mentir, permites que el hombre nuevo llene tu hombre viejo, y ahora tu alma se va a deleitar en no mentir también, porque ahí habla de despojarnos de una cosa y vestirnos de otra. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los vicios de sus pecados anteriores, y vístanse de nuevo. Y luego dice cómo lo hagamos. Dice: el que mentía, ya no mienta más. El que adultere, ya no adultere más. Hay algunos adúlteros, hermano, que no practican pecados de adulterio físicamente, pero en su corazón están llenos de adulterio. Y hermano, para los hombres y para las mujeres, si alguno de nosotros ve al sexo opuesto para codiciarlo sexualmente, ya adulteró en su corazón, dijo Jesús. Y aquí, hermano, no nos debemos de cuidar del exterior solamente, del interior, porque solamente los de limpio corazón verán a Dios. Aquí la pregunta que hago es esta: conforme, hermano, al juicio de la palabra de Dios, algún cristiano, hermano, que muera practicando adulterio, fornicación, y que muera en esos pecados, ¿entra al cielo o no? Algún cristiano, hermano, que sea idólatra de su cuerpo, que sea idólatra de sus pasiones, y que se muera siendo idólatra y egoísta, hermano, que no rindió su vida nunca a Dios, si muere, ¿entrará al reino de los cielos o no? De acuerdo a la ley, hermano, no entrará, porque escrito está: cosas semejantes a las que yo les digo, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. La hechicería, hermano, es control y manipulación. En nosotros se nos debe de quitar el control y la manipulación sobre los demás. Debemos enseñarles el respeto, hermano, pero nunca debemos de controlarlos, porque somos hechiceros cristianos. Porque la hechicería es control y manipulación sobre la mente y la voluntad de los otros. Así es de que volvemos a lo mismo. De acuerdo a la ley, los cristianos manipuladores, controladores, intimidadores, si se mueren en ese pecado, ¿entrarán al reino de Dios, sí o no? De acuerdo a la ley, no. Y habla un poquito más, no tanto, pero un poquito más. Hay cristianos que son, hermanos, contenciosos, pleitosos y provocan enemistades. ¿Conoces alguno? Dilo: yo soy ese. Ese que crea contiendas, ese que crea divisiones, pleitos. ¿Alguna vez te han atrapado los celos? Hay como 3, 4 sinceros aquí. Celos, dice. Iras, contiendas y divisiones. ¿Conoces alguna iglesia que tenga estos problemas? Porque la mayoría de iglesias están engañadas, hermano. Como decía la hermana, una hermana: pensamos que estamos bien, pero yo te lo reitero, estamos bien, pero bien mal. Porque la ley de Dios nos tiene que descubrir el interior de nuestro corazón. ¿Alguna vez has caído en el pecado de los celos, de la ira, de la contienda y de la división? Hay perdón de Dios para ti y hay limpieza por medio de la sangre de Cristo. El problema está aquí, que si no niegas esa forma y conducta tuya, que si no niegas esos comportamientos, que si no estás dispuestos a negarle su actividad y su fuerza y clamas a Dios para que manifieste, hermano, su poder sobre ti, si mueres, hermano, siendo celoso, celosa, contenciosa, provocador de pleitos y divisiones, si mueres en Cristo, hermano, y si me invitan a tu cementerio a predicar, yo no voy a pedir decir fácilmente: ya está descansando en la presencia de Dios. Hermano, cuando nos invitan a un funeral es súper mega peligroso, hermano. ¿Por qué?
Porque uno como predicador no debe de traer consolaciones falsas, no debe de decir mentiras. Pero la mayoría, hermano, porque van a una iglesia cristiana, porque los ven cada domingo, se mueren en sus pecados y el pastor lo avienta al cielo. Ya está descansando en la presencia de Dios. Vos, cuando a mí me invitan a un funeral, comienzo a investigar cómo andaba el hermano, cómo andaba la hermana. Por claro que no vas a decir a sus familiares, se fue al infierno. Pero sí puedes decir que el Señor haya tenido misericordia de él. Que si no te sacan a pedradas de la funeraria. Pero ¿verdad que así somos? Ya está descansando. Vuela alto, vuela alto. Vuela alto si te fuiste para abajo, hombre. ¿Cómo que vuela alto? Pero estas cosas, hermano, están vivas porque las dejamos vivir. Dicho de otra manera, el Señor probará tu amor y probará tu fidelidad. Si tu debilidad era mentir, el Señor en el camino cristiano provocará, permitirá muchas circunstancias para que tú seas tentado y tentada a volver a mentir. Ahí va a probar tu amor, ahí va a probar tu fidelidad. Vas a volver a mentir como alguien me dijo. Y yo le cuestioné, ¿por qué mintiste? Por miedo. Pues más vale que te castiguen, pero no mientas. Porque, hermano, no me digas que Dios no ha presentado muchas circunstancias en tu vida para mentir y has mentido. Aquí el asunto, mentir es bueno o es malo, es pecado o no es pecado. Pero ¿a poco le prestamos mucho interés? Ahora te das cuenta porque hay muy poca fortaleza espiritual en los cristianos. Porque la fortaleza espiritual de Dios, hermano, proviene de su obediencia. Dice en su palabra que el camino del Señor es fortaleza para los que lo obedecen, pero tropezadero para aquellos que los desobedecen. Entonces, hermano, puedo cantar que estoy en victoria, puedo interceder hasta que estoy en victoria. Pues sí, demuéstralo. Porque el Señor probará cada palabra que hables. Y en cuanto salgas de cantar de aquí o predicar de aquí, permitirá circunstancias para que veas el engaño de tu corazón. En este momento, hermano, te hace renegar el niño, te hace renegar la niña, el hermano te hace renegar, la esposa te hace renegar, el esposo te hace renegar. Pues no que estabas en victoria, pues no que tienes dominio sobre esas circunstancias. Ves el engaño del corazón en el que vivimos. Porque la victoria consiste en esto: que tengas dominio de tus pensamientos, que tengas dominio de tus palabras y que tengas dominio de tus acciones, y que todo lo que hagas sea para glorificar a Cristo Jesús. ¿Le voy a hacer caso? Para los cristianos varones, hermano, ¿como cuántas filisteas en el mundo hay para que nos repartamos iguales? ¿Saben las filisteas? Quiero decir las pecadoras, ¿verdad? Hermanos, algunos sinceros, necesito algunos sinceros, no los voy a pasar enfrente. Algunos hermanos sinceros, ¿no has visto qué hermosas son las Dalilas a veces? Ande, hay uno sincero. ¿Eh? No, yo nomás tengo ojos para mi esposa. Acababa de decirle, hermano, hay que consagrarnos a Dios, a un hermano del trabajo. Hay que consagrar nuestros ojos, porque a los ojos les gustan desviarse. Si es cierto, ¿verdad, hermano? Y luego iba pasando una muchacha. Si es cierto, ¿verdad, hermano? Digo, este cabezón no entiende. Mejor se lo soltamos a Dios para que trate con él. Porque aquí, hermano, se trata. Alguien dice, los ojos son muy naturales y la vista es muy natural. Puedes mirar lo que tú quieras, pero si lo que tú estás mirando te despierta la codicia de tu corazón, ya caíste en pecado. Así es de que no te hagas el muy fuerte. No, yo antes era borracho, pero no puedo entrar ahora a una barra y no me pasa nada. Puedo entrar a una barra y no siento nada. Ándale, tienta a Dios para que veas. Pablo dijo, si las cosas que yo destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor nuevamente de la ley de Dios. Habrá situaciones, hermano,
El propósito de nuestro Padre, hermano, es acabar con nosotros. Nadie entendió nada de eso. Por herencia genética, hermano, yo soy obstinado, terco. Nadie me conoce. Porque no me conocen, me estoy dando a conocer, hermano. Traigo por herencia la terquedad, la necedad, hermano. Soy terco y necio. Pero en Cristo soy manso y humilde. Yo decido. O sea, porque vendrán situaciones en que me querrá brotar la terquedad y la necedad, pero también sé que el que es manso y humilde vive dentro de mí. Yo decido a quién darle la preferencia. Me freno, me guardo la lengua, me quedo quieto, esperando que el Señor con su presencia me cubra y su mansedad y su humildad llene mi corazón, llene mi vida, porque Él es manso y humilde de corazón. Yo soy todo lo contrario, terco y soberbio, pero Él es manso y humilde. Para mí, hermano, es más fácil quitar del medio al que me estorba de una sola que estar teniendo paciencia. ¿Hay alguno que se parece a mí? Nadie, hay puros mansos y humildes de corazón. A mí, hermano, tú estás estorbando, hazte un lado. Pero Dios no es así. Qué bueno que yo no soy Dios. Que lo encontraron culpable a todas las pruebas lo declaran que es un violador. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que someterlo a proceso. Si yo fuera presidente le daría 3 días. Arrepiéntete, en 3 días te voy a cortar. ¿Cómo necesita tratos el pastor? Pero hermano, Dios no es así. Dios, hermano, es lento para la ira y grande en misericordia. Así es de que aunque yo sea muy pronto para enojarme y aunque yo sea impaciente, yo debo de frenar esa impaciencia y decirle al Señor que tu gracia sea en mí, que tu presencia sea en mí. En el momento que me abro Él, hermano, su paciencia, su misericordia comienzan a llenar mi corazón. Entonces me estoy despojando del viejo hombre y me estoy vistiendo del nuevo, hermano. Entonces todo lo que soy por herencia de mis padres, en Cristo se les quita el poder, la autoridad y gobierno. Pero es en Cristo, hermano, que también manifiesto su poder, su carácter, su autoridad. Porque el pecado, hermano, es deleitoso a la carne. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero es, hermano, mancha para el espíritu. Hay pecados, hermano, que son placenteros. Son, hermano, tú no tienes ni idea ni cuántos adúlteros y fornicarios se van a ir al infierno. Porque es uno de los pecados, hermano, que menos combate la iglesia. ¿Por qué? Porque son placenteros. ¿Quién quiere quitarse, hermano, pecados que le causan placer? Solamente los espirituales, que entienden claramente que esto los puede llevar al infierno. Pero hermano, en estos asuntos de nuestro corazón salen celos, iras, contiendas y divisiones, mientras nuestro corazón no está lleno de la presencia y de la palabra de Dios. Estas cosas son despertadas, envidias, deseos de matar. La iglesia debe de entender, hermano, cómo ve el homicidio Dios. Nosotros vemos nada más, yo no he matado a nadie, pero tu lengua no para de criticar y de murmurar, y es lo mismo. Porque el Señor dice en su palabra, hermano, que ningún hermano que aborrece a su hermano tiene vida. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es asesino. Y sepan que ningún asesino tiene vida permanente en él. No matarás a nadie físicamente, pero estás critique, ataque y ataque, murmure y murmure. Te estás prestando al diablo para que te use, hermano, como un instrumento que promueve su división, su muerte, su contienda, hermano. Y al último, si se muere, que el Señor lo agarre confesado. Porque si no, hermano, va a despertar como el rico que estaba sufriendo en las llamas. Y tú y yo no queremos ir ahí. Recuerda, hermano, que ahorita vamos a donde nosotros queremos. ¿Alguna vez le has pedido permiso a Dios para ir? O mejor dicho, a todos los lugares que has ido, ¿le has pedido permiso a Dios? ¿O alguno ni siquiera lo has considerado?
solo para probarte que nosotros vamos a donde nosotros queremos. Pero después de la muerte nadie puede hacer eso. Después de la muerte otros nos llevarán, aunque no queramos, al lugar que nos corresponde. Después de la muerte, de acuerdo a la vida que presentamos aquí en la tierra. Me recuerdo, hermano, de aquel hermano que se llamaba Freddy Ruano. Estuvo en los caminos del Señor y se apartó. Y al apartarse se enfrió y comenzó a practicar, hermano, cosas que hacía antes y aún peores. Su mamá era cristiana. Su mamá oraba todos los días por él. Señor, ten misericordia de mi hijo. Ten misericordia de mi hijo. Y hacía lo que quería con su vida. Andaba haciendo males, hermano, de toda clase. Él lo dice, yo no lo dije. Pero llega un día, hermano, que cayó enfermo. Y su enfermedad no le encontraba nada en el hospital. De esas veces que sientes que estás todo enfermo, van y te revisan y no hay nada, dicen los médicos. No tienes nada, no tienes nada. Nadie le pudo curar ni proveer medicina, solamente calmantes. Pero en un momento, hermano, acostado en su cama, sentía que se moría. Y en realidad se desvaneció de tanta debilidad su cuerpo físico. Y dice que en cuanto se desvaneció, apareció un personaje vestido de negro y entró ahí a su casa. Y dice que inmediatamente este personaje traía un puñal grande. Y dice que inmediatamente se vino contra él. Y dice que en ese momento él hizo todo lo que pudo y empezó a luchar contra la muerte, porque era la muerte. Y anduvieron luchando tanto, hermano, que se oían muchos ruidos en su casa. Cuando oyeron los ruidos, sus familiares abrieron la puerta de su cuarto y lo que vieron los espantó. El hermano andaba en el viento dando golpes. Y finalmente, hermano, el hermano cayó en el piso. Dice que cuando cayó en el piso es porque la muerte le enterró, hermano, la daga en su corazón. Y dice que él cayó en el piso. Inmediatamente, después de que cayó en el piso, se salió de su cuerpo. Y la muerte lo estaba esperando. Y lo agarró y dice que me llevó por los aires. Y íbamos a una velocidad que no puedo calcular. Íbamos por los aires y yo le dije, ¿a dónde me llevas? Y la muerte me respondió, a tu nuevo hogar. Y si seguimos volando por los aires y de repente se paró en un lugar que parecía un cráter de volcán lleno de lava, lleno de fuego. Y entonces le dijo, este es tu nuevo hogar. Y entonces el hermano le dijo, no puedes enviarme ahí. Yo soy hijo de Dios, yo soy creyente en Cristo. Y la muerte le contestó, si fueras creyente en Cristo y si fueras hijo de Dios, Dios no me hubiera permitido traerte a este lugar. Así es de que este es tu nuevo hogar. Y dice que en el momento lo soltó. Y en el momento que cayó en el lugar, había llamas que lo absorbían. Gritaba y quería salirse desesperado, pero él no podía. Y desde allá clamaba, Padre, acuérdate de mí. Padre, perdóname. Padre, sálvame. Padre, 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 acuérdate que yo fui a la iglesia. Acuérdate que yo te serví. Padre mío, ven y sálvame. Y de repente dice que apareció una luz resplandeciente. Quiso huir la muerte. Y de esa luz salió una voz. ¿Por qué me dices? Padre, te recuerdo algo. Mis hijos no son adúlteros. Mis hijos no son fornicarios. Mis hijos no son mentirosos. Mis hijos no son inmundos. Mis hijos no son deshonestos. O sea, les estaba tirando toda la cartilla el hermano. Ya no pudo decir nada. Se quedó callado y aceptó que el veredicto de Dios era justo. Y entonces dijo el Señor, pero mira, por la misericordia de otros te saco de este lugar. Y dice que lo sacó y lo arrebató de ese lugar. Después le mostró el cielo, pero ahorita no vamos a ir al cielo, sino que vamos a hablar cuando el Señor lo trajo de nuevo a la tierra. Fíjate, la muerte se lo iba llevando al infierno, pero al final de regreso a su cuerpo lo traían los ángeles.
de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, después de que le mostró cosas del cielo, hermano, le mostró la verdadera doctrina. Y la verdadera doctrina, dijo el Señor, todo lo que está incluido en la sana doctrina es la santidad de mi pueblo. Dicho de otra manera, mi pueblo tiene que ser santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Luego dice que dijo, es tiempo de regresar. Dice que yo ya no se quería venir. Acá déjame, Señor. ¿Por qué no dijiste eso tremendo cuando estabas en el cráter? A ver. Porque en el cielo no hay esas cosas. Dice, y me traía a una velocidad tremenda. Y cuando llegué a mi casa, miré a mi madre que estaba en mi cuerpo tendido, rogándole, y oí su voz. Que decía mi madre, Padre, ten misericordia de mi hijo. Padre, ten misericordia de mi hijo, que no se pierda. Y recordó la voz del Señor que le dijo, mira, pero por la misericordia de otros te rescato. Por tu madre, no es por ti. Y como somos malvadillos desde chiquillos, hermano, este hermano, después de que lo libró del infierno, dice que se metió en el cuerpo. Y en cuanto se metió en el cuerpo, se dio la sentada. Dice, no hallaban ni dónde esconderse. El muerto se resucitó. Unos corrían y se tropezaban, otros gritaban, pero el que estaba muerto volvió a la vida. Después dice, me quedé pensando, sería de Dios. Imagínate, sería esto de Dios. Cabezón, ¿cómo que si sería de Dios? No le dije a ninguno de ustedes cabezón, le dije al hermano. Y dice, hermano, como somos malvadillos, te digo, dice que dijo, no voy a decir nada. Hoy le dijo, ve a la tierra y avísales que este es el lugar para los que se dicen mis hijos y que son creyentes, pero que andan viviendo una vida de pecado. Y diles que hay otro lugar para aquellos que se apartan de sus pecados. Y dice que se cayó por 6 meses. Si tuvieras un testimonio de eso, hermano, ¿por cuánto tiempo te callarías? Pues este hermano se cayó 6 meses, no dijo nada. Y hermano, cuando tú retas al Señor, tú no quieres encontrarlo. Porque a los 6 meses vino al Señor y ahora ya le habló más fuerte que antes. Y le dijo estas palabras: mira, perverso, si te libré del infierno es para que des el mensaje que te di. Si no lo das, te vuelvo a mandar allá. Alguien dice, que Dios predicará a ese pastor. Hermano, es el mismo Dios de amor. Pero tú no puedes separar al amor de Dios de su justicia, nunca. Y ahí va el hermano, ¿no? Como algunos de nosotros hay. Después de tanto golpe anda uno mansito. Ok, Señor, ok, yo lo hago, yo voy. Pero después de cuánto, después cierra tus ojos, después de cuánto gritar, después de cuánto golpear el Señor tu vida, mi vida. Yo recuerdo, hermano, que en mi propia vida los tratos de Dios me llevaban hasta desear la muerte, hermano. Allá estaba, hermano, pidiendo la muerte. Y le decía al Señor: Señor, soy tan cobarde para matarme que mejor prefiero que me mates tú. Si no puedo cambiar en estas áreas, entonces mejor acaba conmigo, porque no sé cómo cambiar. Por supuesto no sabía lo que te estoy enseñando ahora. Pero el Señor, hermano, lo único que quiere es que entendamos que si nos llenamos, pues buscamos su rostro, su presencia. Que si voluntariamente decidimos, hermano, usar nuestros ojos no para ver lo malo, sino para ver lo bueno. Que si usamos nuestros oídos voluntariamente no para escuchar lo malo, sino para escuchar lo bueno de Él. Que si ofrecemos, hermano, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra vida a Él, diciéndolo de esta manera: que yo no me preste, hermano, para que mi cuerpo o mis ojos o mis oídos o mi lengua o mis manos practiquen el pecado. Debo de presentarme en mi cuerpo y en mi alma sirviendo a Dios, es decir, haciendo lo que Él me manda con mis ojos, con mis manos, con mi lengua, con mi corazón. Cuando Él ve que me esfuerzo por creerle y por poner por obra su palabra, y su gracia desciende, y entonces su Espíritu comienza a guiarnos en la verdad. La única forma, hermano, de purificar nuestra alma es por la obediencia a la verdad.
Y Dios no nos está pidiendo que lo hagamos con nuestras fuerzas, porque el Señor dijo: y pondré mi espíritu dentro de ti, yo mismo te ayudaré a cumplir mis mandamientos que te mando. No es con fuerza ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Hermano, la única forma de servir en este camino es negar tus pasiones y deseos, tus consideraciones. Cuando uno no está dispuesto a sufrir por el Señor, de todo se queja, de todo se aflige, de todo se entristece, porque las cosas, hermano, no salen como quiere uno, porque las situaciones no aparecen. A veces hay situaciones que van a aparecer y te van a desgastar en vez de descansarte. Pero tú y yo debemos de confiar, hermano, que cuando están pasando cosas que nos desgastan, que nos entristecen, que se están convirtiendo en tentaciones, el Señor nos está probando nuestra fe y nuestro amor. Porque no nos ha sobrevenido, hermano, tentación que no sea humana, pero fiel es Dios para darnos una puerta, hermano, para escapar cuando seamos tentados. Igualmente, hermano, el Señor trabaja en nosotros haciéndonos guiar por el camino de la muerte a las cosas pecaminosas, para que la vida de Él se pueda manifestar en nosotros. Yo prometí servirle al Señor mientras le fuera útil. Y el Señor, la declaración que me hizo fue la siguiente: 0 consideraciones para ti. No vas a considerar si tienes frío, si tienes hambre, si tienes calor, si tienes ganas o si no tienes ganas. No vas a considerarte a ti mismo si yo te permito ataques, si te permito pruebas, tribulaciones y angustias. No te vas a tolerar y a consentir tú mismo cuando decido que alguien te ofenda, que alguien te traicione. No te vas a considerar en nada si mi deseo es que sigas trabajando. No te vas a considerar en nada, porque en el momento que comienzas a considerarte, no estás listo para servirme. Porque lo dejé escrito en mi palabra, que si alguno quiere venir en pos de mí, se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Así es de que llueve y truebe, yo tengo que ignorar. Aflicciones las tengo que ignorar, tristezas las tengo que ignorar, debilidades las tengo que ignorar, pleitos los tengo que ignorar. Ignorar en el sentido que no me puedo dar el lujo de dejarme afectar por esas cosas. Ha habido situaciones en tu vida y en la mía donde Dios nos expone a tanto desgaste y nosotros tenemos que guardar la lengua, decirle: Señor, no permitas que peque contra ti. Yo sé que estás permitiendo esto, termina tu obra en mí. Que de esa manera, hermano, nosotros podemos adquirir victoria. Gracias a Dios por su Santo Espíritu, que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Todo lo que oíste, hermano, se oye tan complicado, pero en realidad no es. Porque lo único que quiere Dios de nosotros es que neguemos esos pensamientos, esos deseos, y no nos consideremos. Él nos considerará. Alguien escribe, hermano, en sus plataformas digitales que las más grandes batallas son para sus más grandes guerreros. Sí, pero aquí está el problema en eso. Depende de qué batallas. Porque si son batallas para santificarte, para hacerte más santo y para hacerte más recto y justo delante de Dios, para que tengas dominio sobre el pecado, la carne, el mundo y el diablo, entonces de verdad tienes un llamado grande. Pero si nomás estás hablando de logros materiales y económicos y eso, ¿cuál es guerrero? ¿Cuáles guerreros? Los guerreros de Dios son los que aprenden a dominar el pecado, dominar la carne, el mundo y la muerte. Y en el nombre de Jesús, hermano, tenemos que seguir adelante siendo victoriosos, porque Él nos ha dado la victoria, está en Cristo Jesús. En este momento, Padre, te agradecemos por las palabras que hayas tú depositado.